El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos con mucha alegría a nuestra querida audiencia. Somos Ananqué, Relatos de Clio, un programa del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria de la Universidad Pedagógica Nacional. Les habla Carolina Bautista, yo soy profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y coordinadora junto al semillero y al profesor Carlos Plazas Díaz de este programa Ananqué. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, ciudad en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, también a través de emisoras comunitarias y universitarias, con la que llegamos pues a muchísimas audiencias, y también a quienes pues nos escuchan en el formato podcast en diferentes plataformas. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio: Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en el control máster y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. Se dice que Bogotá es una de las ciudades más grafiteadas del mundo y ha recibido reconocimientos internacionales por eso. Como en el resto de América Latina y a través de la pintura en aerosol, en diferentes formatos, con marcadores, bueno, con llaves, con lo que haya en el camino, las ciudades gritan en los muros lo que las bocas han tenido que callar. Por eso hoy en Ananqué queremos explorar el mundo del graffiti desde la realidad bogotana, que este es un tipo de arte visual, de posibilidad comunicativa, de escenario de resistencia, que ha ido pasando de lo subterráneo y lo clandestino en muchas ocasiones a convertirse pues justamente en todo un movimiento social. Este es un programa más en esta temporada en la que estamos abordando las narrativas audiovisuales y las memorias populares. Y el graffiti, con sus dinámicas diversas, con el tomarse la calle y hacer que las paredes hablen, griten, cuenten, nos entretengan y también nos envíen muchos mensajes, pues se ha convertido en un escenario para resguardar, difundir, discutir memorias populares en las diferentes raíces que tiene este graffiti. Bueno, para eso, para hablar de este espacio y estas dinámicas de construcción desde lo visual, nos acompañan dos estudiantes de la licenciatura en Sociales, que son Santiago Robles, que ya nos había acompañado alguna vez en este programa, y pues que hace parte también del semillero de enseñanza de memoria con la historia, de la historia con memoria, perdón, no enredada un poco hoy. Y también nos acompaña Daniel Felipe Gómez, que también es estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y que se dedica hace ya 7 años al arte del graffiti. Entonces, bueno, les invito a que demos un saludo. Santiago, Daniel, bienvenidos a este espacio. Hola, mi nombre es Santiago Robles, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y pues me place mucho estar el día de hoy aquí para hablar y charlar un rato del graffiti en Bogotá y en América Latina. Dale, muchísimas gracias. Daniel, bienvenido a este escenario de Ananqué de la Pedagógica Radio. Hola, muchas gracias principalmente por la invitación. Como la profesora ya decía y hacía como una pequeña introducción de ello, soy grafitero de la ciudad de Bogotá, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales, hago parte de procesos artísticos con la mesa de grafiti de Usaquén y nada, aquí estamos para meternos un poco en esto del grafiti. Sí, eso, y desde esta perspectiva, ¿no?, de la emisora, que es la perspectiva también de las dinámicas educativas y pedagógicas, ¿no? El grafiti ha sido visto fundamentalmente como o en principio, y ha sido acusado de ser vandalismo, de ser destructor, y bueno, aquí desde la reflexión pedagógica y desde lo que ha significado en el mundo popular urbano, pues también queremos trabajar desde otra mirada. Historia Central. Estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio, en este programa de la temporada en la que estamos abordando narrativas audiovisuales y memorias populares, y hoy le queremos dedicar este programa a meternos un poco en el tema del graffiti, que tiene unas líneas a veces difusas con el mundo del muralismo, están muy articulados, pero que también tiene una historia
y unas características propias. Entonces vamos a empezar justamente como por la historia. Bueno, Santiago, estuviste indagando, buscando cosas. Sí, claro que sí. ¿Qué encontraste? Pues a mí me gusta mucho siempre cuando empiezo a buscar un tema a partir de su etimología, y pues me pareció que la palabra graffiti tiene un origen en el griego graphen, que es escribir, y evoluciona a través del italiano, que es grafito, rayado o garabateado. El término italiano grafito se usaba para referirse a inscripciones o dibujos grabados en paredes, y una práctica que se remonta a la antigüedad. La forma plural en italiano, graffiti, se adoptó en el español y ahí deriva la adaptación graffiti. El graffiti es una forma de comunicación visual no institucionalizada, usada para expresar ideas, sentimientos, denuncias sociales o identidad, simplemente estética, y su carácter puede ser artístico, político, reivindicativo o personal. Uh-huh. Bueno, si vamos a la historia, pues hay como... O sea, entonces la pregunta es, ¿cuándo empezó la humanidad a colocar símbolos, dibujos, líneas sobre paredes para decir yo estuve aquí? Para dejar una marca, una señal de memoria. Pues esto, o sea, se remonta, no sé, o sea, si vamos a Chiribiquete, acá mismo en Colombia, que veías en estos días, alguien decía en un documental, es como la Capilla Sixtina de la pintura rupestre, ¿no? Porque la variedad que hay allí. Pero ahí hay ya líneas, algunas personas llevan el origen del graffiti también a lo que ocurría en las paredes de Pompeya, esta ciudad que fue destruida, ¿cierto? 70 años, 70.000 años, bueno, el año 70, perdón, pues después de Cristo, que es pues destruida por este volcán, y que en sus paredes todo el mundo iba dejando una marca, no solamente de su propia identidad, sino lo que pasaba en la ciudad. Era como un chismógrafo, ¿sí? Como este cuaderno donde dice, mire, tal se metió con tal. Y bueno, la ciudad cuenta historias a través de eso, y allí también hay un vestigio y un antecedente del graffiti. O en el siglo XIX, personajes, un escritor como Lord Byron, que viajó por toda Europa, fundamentalmente viajes que hizo en el siglo XIX en el Imperio Austrohúngaro, y también iba dejando marcas diciendo, yo estuve aquí. Entonces, tanto que el emperador de este imperio del austrohúngaro lo paró un día y le dijo, no más, aquí el más famoso soy yo. Entonces, pidiéndole a Lord Byron que dejara de estas prácticas. En la Segunda Guerra Mundial también los soldados del ejército estadounidense iban dejando una marca que además es bien particular. Sí. O sea, descubrí que yo había hecho esos dibujos de niña y no sabía que tenían que ver con la Segunda Guerra Mundial, que es un dibujo que parece como un muñequito asomándose sobre una pared. El de Kill Ajá. Ese sí, mismo. Sí. Sí, es como Kill Army, sí, cuando pasaban y se quedaban ahí. Y es como una línea con un personaje que está como asomando su cabeza. Exacto, su cabeza, que su cabecita es como un huevo. Sí. Bueno, yo dibujaba eso de niña en mis cuadernos y buscando para este programa dije, eso pues tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Importante. ¿Cómo llegó eso a mis cuadernos? Creo yo, de pronto lo vi en paredes, pero también, ahora que recuerdo, en la venta de cuadernos de los años 80 había unos comerciales donde jugaban con el tema del graffiti, como ya en este proceso de legitimación un poco, reconocimiento del graffiti, y de pronto por ahí fue que yo lo vi, pero sí recuerdo que lo veía en cuadernos. También yendo un poco a lo que hablábamos antes de pues como sus inicios en Pompeya y demás, y pues qué se escribía en las paredes de Pompeya y cómo se hacían alusiones a declaraciones de amor, insultos, comentarios cotidianos y hasta propaganda política, que pues vamos a hablar bastante en este capítulo de eso, pero más que antiguamente se viera como vandalismo, era como comunicación. Sí. Comunicación dentro de la ciudad, y luego cómo se da como ese estigma de que el grafiti es vandalismo en la ciudad, claro. En sí mismo. Claro que eso tiene que ver con la forma en la que se entienden las ciudades en los últimos 2 siglos y en el marco del capitalismo, ¿cierto? Que son ciudades con unas estéticas rígidas, pensadas para unos procesos que tienen que ser muy rápidos y productivos, y donde no hay tiempo como para... Sí, donde eso se ve sucio para algunas personas, donde rompe con lo que usted debería estar haciendo, que es ser productivo, en vez de estar haciendo muñequitos y dibujitos en las paredes. Que muchas veces embellecen. Sí, gran mayoría. La mayoría, claro. Bogotá por eso tiene un sello bastante particular. Bueno, Daniel, tú que eres el experto acá en esta mesa, ¿qué nos puedes contar un poco sobre los orígenes del graffiti? Y también un poco ya pensando más en el graffiti como lo conocemos hoy en día, es decir, como de la segunda mitad del siglo XX para acá. Cómo se ha venido transformando. Bueno,
Principalmente, ahorita me llamaba como mucho la atención lo que decía la profesora, porque sí es como verdad lo que se cuenta en aquella historia medieval. Lord Byron, o como él hacía su firma Kiselak, lo que hizo fue, pues sí, ser llamado por el rey, diciéndole, sí, yo no voy a volver a firmar, pero cuando se levanta y se va, en la mesa queda el nombre El nombre de Lord Byron. Entonces es bien chistoso y curioso. Es verdad, desde la historia del graffiti uno se puede parar desde muy atrás, pero el graffiti como tal en su nombre y en su apropiación, se podría venir diciendo que viene desde lo que es New York, a eso de los 70, 80. Okay. Y precisamente viene a partir de esos principios o esas bases del graffiti, que es lo que ustedes decían, una firma, un tag, así se conoce, ¿no? La firma es el tag del grafitero. De ahí nacen como otros espacios, como es el bombing, los throw-ups, el white style, que son como pequeñas ramitas que hay dentro de ello, que determinan como la composición del graffiti. Entonces todo empieza a partir de un tag. Bueno, ¿qué personas empiezan a hacer estos tags? Que bueno, cuando yo escuché la palabra, yo pensé pues en el tagueado de las redes sociales, que creo que viene de allá también, ¿cierto? Que es pues dejar esa marca, ese enlace, en últimas también entre ese espacio transitado por muchas personas, pero que alguien dice, lo apropié, me enlazo con ese espacio a través de esa firma. ¿Qué tipo de personas son las que empiezan a hacer estas expresiones? Y a colocar sus nombres y sus firmas allá en la Nueva York de los 60, los 70 y los 80. Bueno, es que es bien curioso porque todo nace a partir como de esa, no sé, como represión que hay hacia aquellos grupos marginales, que lo que vienen a hacer es querer poner un nombre para hacerse sentir ahí. Y es curioso porque de ahí como que empieza a transformarse, y yo siempre he dicho que en cada lugar el graffiti se vive y se ve de una manera diferente. Porque podemos irnos, digamos, un poco a México para las mismas fechas, y los que hacían tags o los que hacían graffiti, digámoslo así, desde una caligrafía más gótica, eran los chicanos. Eran aquellos, claro, la gente que vive de la frontera. Sí, y nace como tal desde las cárceles. Entonces, como que en cada espacio tiene una idea diferente. Desde lo que pues he podido venir viendo y he podido como interpretar, porque siento que el graffiti también va mucho desde la interpretación. En New York lo que se quería hacer era como ir en contra de, pero entonces en ese ir en contra de no solamente era pintar la escuela, pintar el barrio, sino que empieza a transformarse a querer pintar la ciudad, querer pintar el país y querer empezar a ir a otros lados. Pero si nos vamos como hacia Colombia, también lo mismo, 80s, 90s empieza a ver lo que son tags, porque todo nace desde el tag. De hecho, hay como muchas frases dentro del graffiti que es como tagueo, luego existo. Okay. Entonces primero hago mi marca y después ya veo qué es. Ajá. Porque eso determina el típico yo estuve aquí. Ajá. Pero bueno, ahí yo siempre lo voy a decir como que el graffiti aquí en Colombia toma dos espacios. Yo puedo decir 2011 hacia atrás, sí, y 2011 hacia acá, ¿no? Okay, eso listo. Pues creo que lo hablaremos un poco más adelante. Pero de la historia del graffiti es bien bonito porque todavía hay grafiteros de aquellas épocas de los 90 que aún siguen activos pintando en las calles. Sí. Entonces son como precursores de uno. Si uno se va como hacia bien atrás, es difícil como coincidir con alguna firma, pero me acuerdo mucho que lo que hacían era acompañar la firma al lado de unos números. Entonces el número era lo que determinaba era la calle en la que vivían. Sí. No recuerdo bien el nombre de aquel grafitero, pero pintaba 153 al lado, que era la calle en la que él vivía. Creo que era Cornbread. Sí. Sí, el mismo. Y desde ahí como que empieza esa idea del graffiti de me voy a parar en moverme en distintos espacios, pero que sepa que fui yo y de dónde vengo. Eso. Cuenta esa historia. Son historias también de movimiento, ¿no? De yo vine hasta acá, pero este es mi lugar de origen. Hay una cosa que es importante y es las características de estos grupos poblacionales son personas, como estabas diciendo, de poblaciones que son marginadas, excluidas, ¿sí? Además por este crecimiento urbano de los 70, de los 80, y además es gente muy joven, o sea, son pelados de 14, 15 años. O sea, esto tiene que ver con una dinámica de movimiento juvenil y de afirmación de identidades, de exclusiones,
de poblaciones racializadas y jóvenes. Y eso va a ser como parte de la marca también muy importante que luego permite articular y enlazar en toda la construcción del movimiento hip hop de los 70, ¿no? Que es el graffiti, o sea, que se articula el hip hop alrededor de la música, de DJ, ¿no? Pues como el set de los DJs, el breakdance, ¿cierto? El baile, la pintura a través del graffiti, que van a ser como componentes de esta perspectiva. Entonces, no sé, Santiago, si tú quieres ahí como complementar algo pues más. No, o sea, como resaltar también es la búsqueda de reconocimiento, lo que sea, yo estuve aquí y mi nombre importa. También como pues empezar como esto, pero también ver cómo muchas veces se transforma y también esta lógica capitalista quiere llevarlo hacia una mercantilización. Y pues por ejemplo yo buscaba y problematizaba porque pues el graffiti se ha mantenido mucho en las calles y de la gente, del que lo hace, pero también buscaba como muchas veces, por ejemplo en Nueva York, es vendido y comercializado, por ejemplo, en una exposición que se llama Post Graffiti en la Galería de Sidney Hayes en Nueva York, y pues marcó como un cambio subcultural del arte en el mercado. Uh-huh. Pues esto puso como intención en ¿es graffiti o es arte urbano? Sí. ¿Sí? O es comercio, o es una mercancía. De hecho, digamos, ahí se puede ver a Bansky. Ah, claro, ese es el gran ejemplo. Que cuando Bansky vino aquí a Bogotá fue un auge bien durito porque todo grafitero le da duro a él. Ajá. Para nosotros él no hace graffiti, él hace muralismo. Y lo vende además. Y lo vende. ¿Qué es eso? El graffiti desde sus bases no se vende. Entonces ahí es una pelea grande. Porque ahorita que lo mencionabas, sí, el graffiti se empieza a vender. Vuelvo y digo, 2011 para acá. Antes no se vendía. Y digamos, hace poco estuvo todo lo que fue el MAP. El Museo Abierto de Bogotá hizo que mucho grafitero se vendiera para ello. Pero igual yo no estoy en contra de eso. Porque yo digo, la pintura está cara. Claro. Y uno tiene que además, subsistir. Porque también es la posibilidad de reivindicar el trabajo y el oficio del graffiti y del grafitero. Lo que pasa es que, claro, como tiene una relación y una raíz de resistencia, que era una cosa que quería mencionar, porque como que la historia, cuando se consulta, aparece Nueva York, esto que estamos conversando, la construcción del movimiento hip hop, los documentales que llevan esto a todo el mundo, que llegan también aquí a Colombia, pero hay una raíz que es importante mencionar y es la de la política, los movimientos estudiantiles, otra de las dimensiones de la contracultura de estos años, el mayo del 68, el francés, el mexicano, bueno, el que se dio en diferentes lugares, porque las organizaciones políticas que empiezan a tener mayores desarrollos en las ciudades y desde la clandestinidad, en escenarios represivos, pues van a utilizar el graffiti como una forma de llevar sus consignas, sus propuestas, ¿no? Desde mayo del 68 con el Prohibido Prohibir, por ejemplo, que es muy famoso, hasta, pues, no sé, en el caso de Colombia, el movimiento M19 es uno de los que empieza a hacer mucho uso del graffiti fuera de escenarios universitarios, porque sí estaba ya en las universidades, pero cuando se robaron la espada de Bolívar, se la llevaron y dejaron volantes y un graffiti gigantesco en las paredes dentro de la Quinta de Bolívar, que tenía un ejercicio propagandístico, digamos, particular y diferente. Y con la política, en el graffiti político va a tener mucho peso en los años 70 y 80, pero luego va a ir cediendo, pues porque no hay mayor desarrollo estético, sino sobre todo es como pronunciamiento, y el desarrollo estético y político va a venir más por el lado del movimiento urbano, hip hop, y como toda esta historia que va a ocurrir ya a partir de los 90, de los que tú hablabas. Sí, y precisamente el graffiti nace es a partir de eso, del hip hop, de esas ramas de el breakdance, de los b-boys, las b-girls, y bueno, de ahí nace como una manera diferente de expresarse, ¿sí? En contra de un inconformismo. Incluso dentro de la historia del graffiti, como que el movimiento de querer pasarme de un espacio a otro es muy importante, porque allí es donde se queda algo que todavía es muy, como que es muy parado aún en las calles, y es el pintar trenes. Ah, ok. Pintar trenes. Ajá. Los grafiteros de New York y de Filadelfia lo que hacían era pintar los trenes para que estos, al tener como mayor recorrido por el país, fueran como mayormente conocidos. Y ahorita una de las tendencias más grandes es pintar trenes. Cuando uno pinta tren, uno, mejor dicho, está coronando el spot más grande, de los más difíciles. Claro, sí, y hay gente que aún en Bogotá
se va moviendo en distintos países solo pintando trenes. Ajá. Solo pintando trenes. Ok. Y ahorita viene el auge porque no demora en llegar el metro de Bogotá. Bueno, ese va a ser un Sí, gran espacio para el para el movimiento de grafiteros en la ciudad. Ya, bueno, eso me permite también un poco como entender lo que ha pasado lo que pasó durante las movilizaciones de 2019, de 2021, cuando se pintaron los Transmilenios, los buses, que uno veía por la ciudad, pues que iban los buses llenos de pintura de graffiti, que también, pues a la ausencia de metro, pues esa es una forma también de hacerlo. Hace poco también yo vi que pintaron un Transmit Movimiento y fue como el furor en redes sociales porque pues estaba lleno de gente y 3 locos pintando mientras estaban en un semáforo en rojo. Y también quería hilar un poco con la canción que escuchábamos anteriormente de Aerosol, porque una parte de la canción dice: Colombia es un tren, cada ciudad es un vagón y quien no haya montado se lo pierde. Y también cómo hace esta metáfora del viaje colectivo, del barrio, del país, visto desde el graffiti como un testigo urbano de lo que es el país en sí. Ok, listo. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a nuestra siguiente sección, Voces Ananqué, para profundizar ya en la historia personal de Daniel como grafitero. Las voces de Ananqué. Bueno, estamos entonces ahora en esta sección Voces Ananqué, en la que nos gusta pues invitar a personas que están metidas en los temas que estamos trabajando, o hacerlo también desde otro tipo de lenguajes. Y pues hoy vamos a aprovechar la presencia de Daniel para que nos cuente un poco sobre su historia. Pero antes de eso, quería hacerte una pregunta, y es sobre este tema de la historia del graffiti en Bogotá, el antes y el después del 2011, ¿no? Entiendo, tiene que ver con el asesinato de Trípido, Sí, totalmente. de Juan Felipe, Sí. que fue asesinado pues en la Boyacá con 116. 16. Un policía lo asesinó. Luego quisieron fabricar pues toda un mal llamado falso positivo judicial, ¿no? Diciendo que él había participado en un robo, poniendo un arma. Luego todo eso se desmontó. Incluso al policía que lo asesinó lo condenaron, pero ese mismo día que lo condenaron lo soltaron. Es una cosa muy rara. Es que es bien curioso, cuando asesinan a Diego Felipe Becerra, pues sí, es muy triste pues para la escena del graffiti bogotano. No solo pasa el asesinato de él, luego viene, es que aún da rabia, viene este cantante Justin Bieber a pintar la 26, luego de que asesinan a Trípido, y viene Justin Bieber y los policías lo están cuidando. Terrible, sí. Entonces, de acuerdo. lógicamente a uno como grafitero como que le pesa eso, porque pues moralmente uno es un ser humano. Ujú. Uno no solamente sale a pintar una reja o una pared, uno es un ser humano, uno es una persona, y la vida pues vale. Dentro de eso pues sí, efectivamente el gobierno colombiano se pone un poco los papeles y los pantalones de buscar como soluciones frente a eso, porque el policía que asesina a Diego Felipe Becerra lo que hace es decir que estaba robando, cuando eso no era así, y es la excusa que saca para que quede supuestamente impune. Luego de ello, pues, lo querían pasar como un falso positivo, y pues ahí es donde empieza como la rabia, la pelea, como tantas cosas en ese punto, que pues aún, y eso que yo no estuve en ese punto pintando, yo digo, venga, qué rabia cómo puede pasar esto en nuestra ciudad, y la gente hace como si nada. Y aún se vive esa represión de parte de los policías hacia los grafiteros, quizás no de una forma tan fuerte, pero sí es como un punto que marca un antes y un después. 2013 luego se firma el primer artículo que habla de que el graffiti es permitido, pero en ciertos espacios. Ujú. O sea, se les reconoce, pero les ponen un límite. Un límite, Y eso exacto. es parte de lo que es contrario al graffiti. Y el graffiti es eso, ir en contra de. Nosotros no paramos casa por casa a golpearles. ¿Ves si tú me dejas pintar tu reja? No, nosotros vamos desde lo clandestino. Sí, Entonces, sí, efectivamente, el asesinato de Diego Felipe Becerra marca un antes y un después. En Colombia, precisamente, empiezan a salir como estas oportunidades para el grafitero, como ya lo habíamos dicho, del MAP,
que es como embellecer con graffiti, pero es a partir de que quienes tuvieron que dar su vida para que esto Para que esté. eso pase. Sí, hay becas, ¿no? A partir de ese decreto 75 del 2013. Ahorita ya existe, no recuerdo bien el nombre, pero ya hay becas para todo. Sí. Transmilenio, el Museo Abierto de Bogotá. El único que como que se mantenía ahí antes de era Hip Hop al Parque. La beca para pintar en Hip Hop al Parque en micro y gran formato. Es tremendo. O sea, Pero, pues, ir a hip hop y ver a los artistas a trabajar ahí, a mí eso me parece No, alucinante. Es increíble, Sí. es increíble. Los Alucinante. grandes formatos, los microformatos. Los microformatos son los pelados que ganan esta convocatoria para pintar en las estaciones de los SITPs. Ajá. Y los gran formato y mediano formato son los que están ya dentro, que Es impresionante. son grupos que en serio la rompen. A mi criterio, uno de los que más, como que más peso tuvo pintando ahí fue el del año 2024, si no estoy mal, que fue Metro, que Sí, hizo... es tremendo. No, fue Sí, increíble. a o sea, ese fui y me pareció impresionante. Sí, no, el graffiti aquí en Bogotá, pues ya lo decíamos, ¿no? Bogotá es la capital mundial del graffiti. Ajá. Y incluso aquí entra ahí como esa pelea de qué pesa más, el graffiti de Medellín o el rolo. Y no, la fría tiene lo suyo totalmente, totalmente. Ok, bueno, Daniel, entonces ahora sí, cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Tú cómo te involucraste en el mundo del graffiti? ¿Tú dónde vives? ¿Tu barrio? ¿Cómo terminaste ahí siendo tan jovencito además? Porque te Sí. involucraste muy Sí, yo me chiqui. involucré bien chiquitico. Bueno, yo vengo de Usaquén, represento el norte de Bogotá. Yo inicié en el colegio, junto a mis amigos que aún conservo, que simplemente escuchábamos rap y nos queríamos poner a hacer tachones, a dibujar en el cuaderno, incluso no poniéndole cuidado al profesor. Qué irónico, ¿no? Aquí estamos Y ahora haciendo formándonos profe. para ello. Haciendo grafos. Sí, y desde ahí como que yo empiezo no a involucrarme precisamente con la pintura, sino con otra pequeña rama dentro del graffiti que es el sticker bombing, Ok. que es hacer stickers que representan algo de uno y pegarlos en la calle. Ah, ok, ya. Entonces yo empiezo en el sticker bombing, invitando a mis amigos, a mi parche del colegio, venga, parce, vamos a intercambios de calcas, que esto me parece interesante. Hay un movimiento aquí del sticker que se llama Vinyl Street, es como de los más conocidos. En Medellín se hace uno que se llama el Stick It, una vuelta así, no me acuerdo bien cómo se llama. Y recoge pues mucha gente. Y ahorita el movimiento del sticker bombing ha tomado un auge grandísimo en Bogotá. Yo empecé con ello. Lo que tomé pues fue finales de 2019, 2020, dándole al sticker durísimo. Y me gustaba hacer ¿Pero sticker. los diseñas en tu casa, en tu computador? Pues hay muchísimas maneras, Ok. realmente. Pero eso es de mucha maña. Ajá. Es de mucha maña porque el comprar el material es difícil. Sí. Entonces, digamos, uno aprende como con el tiempo cositas. Entonces tú aprendes que para que tus stickers salgan mucho más económicos es ir a pedir el reciclaje del vinilo adhesivo en Ricaurte o en los lugares donde tengan plotters. ¿Y lo llevas para que luego No. te lo ploteen? ¿O como Hay- tú en tu bueno, casa? hay gente que los plotea porque hacen los diseños y los mandan a plotear. Porque Pero como tienen yo, plata. pues sí, pero siempre es como con esa idea de o pegarlos o intercambiarlos. Sí, claro. Ah, Yo lo hacía en serigrafía. Mis stickers los hacía en serigrafía, entonces O sea, yo ¿tú? sí, tú los haces y tú... los hacía, ya la verdad lo dejé como un poco al lado, pero siempre le tendré como mucho amor porque fue mi Guau, inicio. Sí, claro. ajá. Pero sí era prácticamente ir, recoger vinilo, irme, mejor dicho, súper coronado a la casa desde Ricaurte en Transmilenio y llegar a estampar, recortar stickers y salir a la calle a pegar. Incluso uno se vuelve un poquito mañoso en la calle porque uno dice, bueno, yo quiero pegar mi sticker lo más alto que hago. Yo hice Ok. mi extensor con tubos de PVC. Sí, he visto. Sí, yo no he detallado eso. Uno coge el tubo de PVC con una unión y pega el otro tubo para que quede más alto. ¿Y tú qué pegas hacen? el ¿Lo sticker. guardan, lo llevan todo el tiempo en la maleta? Yo iba para todos lados con mi extensor y mis Sí. stickers. Y que ves en la taparada del zip hasta arriba unas super calcas así pagadas y de todo tipo, ¿no? Sí, yo sí, las he visto en empiezo, las yo empiezo estaciones. ahí
empiezo ahí. De ahí como que empiezo como con la movida de los tags. Me gustan mucho los tags, como que me disfruto mucho ver los tags, leer la calle. Pasa lo de 2019 con el paro, y ahí es donde yo ya como que estoy metido en esta jugada de venga, que voy a pintar porque me gusta. Sí, ¿te sentiste convocado por la Sí. movilización para que tu arte también Sí, dijera otra cosa? yo me acuerdo que cuando empecé a ver como todas las calles pintadas, el Transmilenio pintado, yo decía, uy, es que a mí me gusta esto, me gusta esto. Pero desde el sticker como que uno se ve en espacios más pequeños, Ok. pero se ve regado. Ajá. Eso es lo bueno. Y a veces el sticker, bueno, realmente ni siquiera perdura, pero perdura un poco más a veces que el graffiti. Entonces hay como espacios donde tú ya ves los tubos así repletos de años. Sí. En el sticker hay también gente que ha caído, que ha fallecido y aún perdura en la calle. Bueno, después de eso como que a mí en el sticker, de hecho ni siquiera recuerdo muy bien cómo me conocían, pero a mí en mi calca siempre era un demonio Oni de la cultura japonesa. Sí. Y tenía en medio una palabra que decía malvado. Ajá. Ese era el sticker que yo pegaba por todo lado. Y ahí como que yo ¿Tienes decía... nombre? ¿Tienes un nombre en el mundo? En el mundo del graffiti sí, eso se transforma, porque a mí me decían malvado, 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 no sé qué. Bueno, incluso hay una anécdota súper chistosa con mi primo, que es parte fundamental también en mi proceso como grafitero. Y es que en un evento yo estiré mis calcas con unos amigos y empecé a repartir calcas y un chico se me acerca, ay, tú eres el que hace la calca del diablo. Y eso fue que me la montaran durante años. Entonces fue bastante chistoso. Entonces yo empiezo a hacer tags, empiezo como a jugar con las letras, jugar con las palabras que quiero escribir, que quiero hacer. De ahí nace lo que pinto en la calle. A mí me conocen como Sick o Sick One. Empiezo como a hacer pequeños tags, como a querer salir a eso, hasta que un día le pierdo el miedo. Ajá. Y le digo a mi primo así como a eso de las 8 de la noche, venga, weón, vamos a pintar, quiero probar esto, ¿qué es? Y salgo hacia una papelería y compro 2 tarritos de pintura payasito. No fue con spray, No, no, fue con con- témpera. Low Sí. cost. Y compré así como 3 tarritos así de rosado y uno de negro. Ajá. Y lo rendí así con agua y me fui a pintar. El primer spot que pinté fue en la 170, en el puente de la 170. Ahorita está el muro de las cuchas tienen razón. Ajá. Y ahí pues hago mi primer pinte, como que me siento así re clandestino, como uy, salí a pintar. ¿De dónde nace el nombre? Es bien curioso porque mira que ni siquiera tuvo como una idea de yo quiero pintar mi nombre o quiero hacer algo, sino fue un juego de letras. Simplemente me gusta la S, me gusta la I, me gusta la K, siento que esto puede ser una buena composición, vamos a salir a pintarlo. Ok. Y el Es más primer, instintivo sí, que... y el primer graffiti que hice ni siquiera tenía una composición, yo nunca había hecho las letras, no fue como que llevé el cuaderno y me puse a hacerlo, Sino lo que te salió. sino salió en la cabeza con mi primo, que fue el que me acompañó, y fue como, bueno, está bonita la S y la I, pero la K le falta como una punta acá, entonces hagámosela. Fue bien chistoso. De ahí, pues, como que empiezo a meterme como mucho en eso de, venga, ¿cómo es la pintura? ¿Dónde consigo la pintura? ¿Con qué se pinta? Un amigo mío me regala mi primer aerosol, que me Ajá. acuerdo que me dice, weón, tengo como una pintura en lata y en la casa. Yo no conocía de boquillas, no conocía de nada. Me la regaló, me acuerdo que era una pintura roja. Y existen boquillas, existe la boquilla macho y la boquilla hembra, dependiendo del aerosol. Y esa era para una boquilla macho. Ok. Y yo le digo a mi papá, viejo, necesito conseguir una boquilla. Y él se va por todas las ferreterías buscando boquillas. Ah, bueno, pero entonces en tu casa hay apoyo. Es bien curioso también Qué el bueno, caso para de mi el arte. familia. Y mi papá me trae así como una boquilla y era una boquilla para un aerosol macho. Entonces, como que, ay, no, este no le sirve. Y como en eso de no conocer, yo no, está roto, no sirve, no sé qué. Y ya, bueno, ahí vuelvo a salir en lo del paro de 2019. Curiosamente, caminando con un amigo, me encuentro un galoncito de pintura a medias. Y yo me lo llevé y yo, no. la calle. Sí, en la calle. Bueno, que eso habla justamente de la forma en la que la pintura y el tema del muralismo, el graffiti, pues se jugó
en esos procesos de movilización. Es una de las cosas, a mi juicio, más importantes. Fue todo el despliegue estético que hubo en estas movilizaciones. Y mira, te llegó Sí, un bien tarrito, curioso. un regalo lo de la vida. encontré. Sí. Salí a pintar también un caño en ese momento. Y yo pensé que esa pintura me iba a durar toda la vida. Pero ese caño se me comió toda la pintura. Me tocó rendirlo otra vez con pintura payasito y toda la vaina. Eso fue bien curioso con mi primo otra vez. Porque eso sí, al inicio él fue el que me acompañó. Es bien curiosa la historia de él porque él no hace graffiti, pero él se ha montado conmigo a espacios que son... Te acompaña. Sí, que uno dice... Solidaridades que se tejen yo me ahí. acuerdo que yo me monto a esos espacios y le digo, weón, pinte, haga algo, está acá arriba, venga, pinte. Bueno, de ahí como que nace Sigwan, como pues me quieran conocer, y empiezo como a moverme en eso, a conocer pinturas Bulldog, que es como lo más ferretero que hay, lo más económico dentro del graffiti. Empiezo a conocer de boquillas, empiezo a conocer de Pero todo muy estructuración de empírico. letras. Sí, todo muy empírico. Salgo a hacer como bombitas así súper rápidas. Conozco a un amigo del colegio que hacía también graffiti y no lo sabía. Por ejemplo, Salgo a pintar con él. Quería preguntar, en ese sentido, como que no has encontrado como parches o tal así en la calle de que está pintando un parcero y nos empezamos a parchar por eso. No, mira que lo que pasa es que el graffiti se mueve mucho por egos. Y a mí Ok. yo pinto solo, la verdad. Es muy raro que yo pinte con alguien más. Bueno, de ahí lo que les digo, hago bombas y de ahí para allá es historia. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por compartirnos. Sabemos también que pues estás articulando tu arte con tu formación como profe. Los tiempos son cortos. Tenemos que invitarte en una siguiente para que nos cuentes cómo se puede trabajar la enseñanza de las ciencias sociales también desde el escenario del graffiti. Pero bueno, pues nos quedamos con toda esta historia de aprendizaje empírico, de solidaridades, pero también de egos, de resistencias, de persecución también, porque a pesar de todo, el arte callejero sigue siendo señalado, a pesar de eso, de estar en la capital mundial del graffiti. Entonces te agradecemos muchísimo por compartirnos tu historia, por estar aquí en Ananqué, compartiendo parte de tu saber. Vamos ahora entonces con nuestra última sección, Ananqué en las redes. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar en Facebook como Germinario Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diversos rincones de nuestro país y América Latina. No se pierdan nuestro próximo episodio. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.